Hola, hola mi gente, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal ASMR del Sur. Esta semana os traigo el tema favorito del canal, como es una lectura susurrada. Esta vez he elegido la mitología egipcia, ya que de momento el vídeo que más ha gustado del canal fue el de la mitología griega. Me lo habéis pedido muchos y muchas, así que aquí lo tenéis. Comenzamos con esta lectura susurrada, pero como siempre os pediría que os pongáis los audífonos auriculares para una mejor sensación auditiva. A los nuevos visitantes del canal, si os gusta el contenido, os pediría que os suscribierais. Si os gusta el contenido, cualquier me gusta es bien recibido. No olvidéis de pulsar la campanita para los nuevos vídeos. El aviso, si no, no os avisa. Y os recomiendo que os pongáis en alguna zona de confort como el sofá o la cama por si os quedáis dormidos. Sin más dilación, comenzamos con esta lectura susurrada de dioses de mitología egipcia. Espero que os guste. Comenzamos. Pues bien, comenzamos con el primer dios egipcio. No podía ser otro como uno de los más famosos, como es el dios Ra, también conocido como el dios del sol, anónimo, demiurgo, dios solar de Heliópolis en la mitología egipcia. Ra era el símbolo de luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. En su iconografía se representa como la más habitual un hombre con cabeza de halcón, sobre la cual portaba el disco solar. Otra forma de culto que se dio a esta deidad fue como Ra Oraxti, un dios solar con cabeza de halcón coronado por el disco solar y el úreo, con cetro, uas y ang. En su historia se comenta que a principios del reino antiguo, Ra solo era una de las varias deidades solares existentes, pero se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos e incluso sus encarnaciones. Durante la dinastía quinta fue elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tébano Amón para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Durante el Reino Medio su importancia se dio ante el auge del culto a Osiris. Si bien en Tebas fue identificado como el dios local Amón, bajo la forma de Amón-Ra, venerado como el único creador de la vida. La identificación de Amón-Ra con Zeus o Júpiter fue reconocida por griegos y romanos. Los griegos incluso dieron el nombre de Diospolis, ciudad de Zeus, a Tebas. El culto de Amón-Ra se había relacionado en numerosas ocasiones con el de Apolo en Roma, por la simbología solar que ambos representan. En la mitología, este dios que representa al sol del mediodía en su máximo esplendor. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo interior. Se decía que cada noche viajaba por el bajo
la forma de Ahura, el sol poniente. Para viajar por el cielo se creía que lo hacía en barca, de oriente a occidente, en un viaje de 24 horas. De día era una barca conocida como Sk. Por la noche viajaba en una barcaza pequeña llamada Mesektet. Según los momentos del viaje, se manifestaba en 3 entidades diferentes. Al amanecer era Yepri, al mediodía era Orakti y al anochecer Atum. Al morir, al atardecer, Ra adoptaba la forma de un carnero, Ahura, y se introducía en la boca de la diosa del cielo Nut. Atravesaba por la noche su cuerpo y en este trayecto luchaba con la serpiente Apophis, que habitaba en las profundas aguas de Nun e intentaba impedir la salida del nuevo día. Era la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, y si Apophis venciese alguna vez, volvería a reinar al caos y a la oscuridad sobre el mundo. Durante el viaje nocturno, Upupaut viajaba en la popa de la barca como abridor de caminos. Durante las 12 horas de oscuridad, el dios visitaba a las 12 regiones de Duat, habitadas por monstruos terribles que intentaban detener el avance de la barca. Ra renacía cada mañana como un nuevo sol. Amón, deidad tebana, cuyo culto se popularizó cuando la ciudad de Tebas pasó a ser una de las más influyentes de Egipto, tras la expulsión de los iscos a mano de los príncipes tebanos que darían origen a la dinastía 17. Su nombre significa el oculto. Puede aparecer representado como forma antropomorfa. Lo más común es verlo con la cara de color azul o negra. En ocasiones es posible verlo representado bajo esta forma humana con cabeza de carnero, con una tierra alrededor de su cabeza que sirve de base a 2 plumas largas de halcón. En otras ocasiones toma aspecto momiforme. En cuanto a su representación animal, lo hace bajo la forma de un carnero de 1 o 4 cabezas. También puede adoptar la forma de oca, serpiente, león o toro, aunque estas últimas no son muy frecuentes. Humano coronado con 2 largas plumas verticales, personificación del oculto y lo del poder creador asociado al abismo primitivo. Es el dios que no puede ser visto con ojos mortales, que es invisible tanto para los dioses como para los hombres. Aparece en los textos de las pirámides como una divinidad no demasiado importante, asociada al aire, no la borrasca sino la brisa, en cuya caricia se manifiesta y como tal era el protector de los navegantes y se le representa como la piel de color azul. Era conocido como el padre de todos los vientos, alma del viento, y en muchas embarcaciones se grababa su nombre en el timón. También se creía que el solo hecho de pronunciar su nombre amansaba a los cocodrilos. En el reino antiguo era un oscuro dios en un pequeño santuario situado en el territorio de Nomo de Cetro, en el Alto Egipto, que tenía a Hermoncis como capital y a Montu como dios principal. Con la dinastía 12 el santuario de Amón se convirtió en el templo dinástico. Amón representado con cabeza humana
Nana reemplazó a Montu como patrono de la provincia y fue considerado un dios importante en el acto egipcio. Poco a poco fue asimilándose a Ra y se le llamó Amon-Ra Sonter, que significaba Amon-Ra, rey de los dioses. Es la exaltación consiguiente a la categoría de Dios Supremo de Egipto. También fue identificándose con los demás dioses principales que se convirtieron en manifestaciones de Amón, denominándose el Dios único que se convierte en millones. Uno de los nombres por el que era designado es aquel que habita en todas las cosas, título que enfatiza su carácter de esencia de todo el universo. De esta forma, en Tebas se elaboró un sistema cosmogónico para darle una antigüedad mayor de los otros dioses. Tomando préstamos de otros sistemas, se puso mucho énfasis en su esencia como la deidad primordial, a partir de la cual llegaron a ser todos los dioses. Así se hizo jefe de la Eneada. Fue el dios que surgió del huevo situado en la colina emergida de las aguas primordiales. Durante el Imperio Nuevo se le identificó como el Amón de la Ogdoada de Hermópolis, donde era pareja de Amonet. Representando lo oculto, aparecía como un hombre con cabeza de rana, y se creó toda una especulación teológica de serpientes como Camutef, que no serían más que manifestaciones previas de Amón. De la teología se tomaría la creación del mundo a través de la palabra. De tal forma se representaba como una trinidad en la que Amón en su nombre, Ra en su cara, Ta su cuerpo, Tebas sería convertida en la colina primordial, donde más tarde se alzaría el templo de Karnak. Las influencias hermopolitanas llegarían a prevalecer, por lo que llegó a decirse que la Ogdoada fue originaria de Tebas y después se trasladó a Hermópolis, donde nació el sol. El siguiente dios egipcio es el nombre de Osiris. Este fue uno de los tantos dioses que los egipcios adoraron. Osiris era el dios de los muertos, resurrección y agricultura. Al mismo tiempo simboliza la fertilidad y la regeneración del río Nilo. Se ganó la aprobación del pueblo por ser quien le enseñó a trabajar la tierra, a adorar a otros dioses y a respetar las leyes. Otra de las funciones fue presidir el tribunal de juicio de los muertos. Según la mitología egipcia, era el encargado de decidir el destino de los muertos, es decir, si obtendrían vida eterna o serían devorados. Esto lo determinaba de acuerdo a la conducta que la persona había tenido a lo largo de su vida. Una de las mayores características de estos dioses mitológicos es su representación gráfica. En el caso de Osiris se le recuerda siempre la forma de momia con la piel negra o verdosa. El color negro era la representación de la tierra fértil por su relación con la vida del campo. En el caso del color verde tenía que ver con el color natural de la vegetación. Sus atributos eran los más característicos de la realeza egipcia, como era la corona Atef, que era usada por los faraones egipcios. También estaba en el cetro como símbolo de dominación y autoridad. Por otra parte, el cayado, que se trataba de un bastón de madera con una curva en la punta, que representaba un pastor de ganado. Por
la estabilidad. En la mitología de Osiris era normal en esta época que entre los hermanos se casaran, por lo que Osiris toma como esposa a Isis y a Set. Entre la unión de Osiris con Isis nace Horus, que llega a ser rey de Egipto. Por su parte, Osiris formó una tríada osiríaca junto a su esposa e hijo. A Osiris se le recuerda como un rey mítico, héroe cultural que dirigió a la nación. En su función de presidente del Tribunal de los Muertos en el Duat, era acompañado de 42 jueces más que también eran dioses. Según cuestionan los relatos, el dios Osiris es asesinado por medio de una trampa artera de parte de su hermano Set. Adicional a ello, corta el cuerpo en 14 pedazos, los cuales esparció por todo Egipto. Pero su esposa, que también era su hermana, que la amaba profundamente, recuperó todos los miembros. Luego lo embalsamó y con sus poderes logró insuflar nueva vida al cadáver modificado de Osiris. Horus se vengó de la muerte de su padre, desterró a Set al desierto y recuperó el trono de Egipto. Mientras que su padre, el dios Osiris, reinará el mundo de los muertos ubicado en los campos de Aru. Algo que se caracteriza de las creencias del antiguo Egipto es el mito de la inmortalidad humana. Esta tiene como base la época del Imperio Antiguo, donde se creía que el faraón, por ser el intermediario entre la humanidad y los dioses, al morir llegaba a ser un dios alcanzado de esta forma la inmortalidad en el Duat. El que Osiris fuera resucitado indica algunas de las fuentes que despertó en los egipcios la promesa de la vida eterna. Es por eso que los rituales a los difuntos y de embalsamiento se siguieron realizando, al igual que se realizaron a Osiris, para así conseguir los mismos resultados de la resurrección. La siguiente diosa egipcia corresponde al nombre de Isis. Isis es considerada como la diosa y madre de todos los dioses. Es uno de los personajes más misteriosos de Egipto, considerando que no tiene referencias de esta diosa anterior a la quinta dinastía egipcia. Sin embargo, es sabido que a partir de la quinta dinastía se tienen textos en pirámides con inscripciones de esta diosa. Esta diosa fue una diosa de gran importancia de la religión antigua egipcia, de la cual su adoración se expandió alrededor de todo el mundo greco-romano. En el reino antiguo se mantuvo protagonismo ante el mito de Osiris, en tanto es resucitado siendo su marido. Se dice que los padres de Isis fueron el dios Geb, dios de la tierra, y la diosa Nut, diosa del cielo, teniendo como hermanos a Set, Neftis y Osiris, quien también sería su esposo, y de donde se proviene el mayor mito conocido de Plutarco. Asimismo, la encontramos como madre protectora del dios Horus, a quien además tuvo que detener de diversos conflictos desarrollados en el valle del Nilo, incluyendo a su propio tío Set. Sin embargo, también otros peligros existían de los cuales tuvo que protegerlo, como el de la picadura de un escorpión, donde nacen mágicos atributos hacia ella,
por haberlo sanado mágicamente. La representación de esta diosa generalmente se suele representar en el arte como una figura humana, de mujer como una especie de trono en la cabeza, a modo de jeroglífico. Su rostro y sus piernas hasta los pies suelen representarse de perfil, mientras su torso de frente es una de las manos sostiene un bastón de papiro, mientras en la otra una suerte de cruz a modo de signo. Asimismo se suele representar junto a Neftis llorando la muerte de Osiris, mayormente como personajes protectores de un sarcófago. Por otro lado, también se suele representar con formas de animales, tales como el escorpión, la vaca y la cerda, pero siempre como una madre protectora. Algunas representaciones mitológicas de Isis. Existen algunas diversas en torno a la diosa egipcia. La más reproducida gira en torno a la fecundación de Horus con el dios Osiris. Este, tras haber fallecido, es resucitado por Isis, luego de haber sido asesinado y desmembrado por Set. Se dice que Isis, junto a Anubis y Neftis, recolectaron las partes de Osiris y las unieron. Como no encontraron su miembro reproductor, Isis lo sustituyó por uno de madera, al que le dio vida. Fue así como engendró a Horus con Osiris resucitado. Posiblemente este mito es tomado como parte fundamental para las momificaciones egipcias. La mitología egipcia. Pasamos al siguiente dios egipcio, que corresponde al nombre de Horus. Horus era el dios celeste, considerado como quien iniciara su propia civilización. Fue representado como el dios de la realeza en el cielo, así como también de la caza y de la guerra. Asimismo, fue el protector de Osiris en el inframundo egipcio, el Duat. En el periodo predinástico es la época en la que comenzó a ser conocido Horus. Fue un dios estrechamente vinculado a la realeza, siendo además el encargado de tutelar a los respectivos monarcas tinitas, siendo Hieracópolis el centro de culto. Sin embargo, a Horus se le llegó a asociar con Ra, específicamente en el Imperio Nuevo. Asimismo, es este dios uno de los que forma parte de la llamada tríada osiríaca, especialmente por sus padres Osiris e Isis. Horus fue el hijo del dios y rey Osiris. Su madre fue la diosa y reina Isis, hermana también de su padre. Su procreación se dio a partir de la resurrección de su padre Osiris, tras haber sido asesinado por el hermano de este, Set. Isis lo revivió y tras ello engendró al hijo a quien protegió siempre, Horus. La representación iconográfica de Horus, al igual que muchos dioses, Horus se representa como un dios con cuerpo de hombre. En este caso, su cabeza es similar a la de un halcón y sobre ella lleva una corona de Bajo y Alto Egipto, los cuales se asociaban a los que llevaban los reyes en la vida. Horus, el dios del cielo, cuenta como también es el dios de la tierra Hef, junto a la diosa del cielo Nut, su esposa. Conciben dos hijos varones, Set y Osiris, y dos hembras, Isis y Neftis. Osiris se casa con Isis y Set con Neftis. Tras la rivalidad entre los dos hermanos varones, Set asesina a Osiris.
El siguiente dios egipcio, que corresponde al nombre de Anubis, significa dios de la muerte. Es un dios que tiene cabeza de chacal. Es a menudo referido simplemente como el dios de los muertos, aunque ciertamente estaba asociado con la muerte y el inframundo. Su papel era mucho más complejo de lo que este epíteto podría sugerir. De hecho, el papel específico de Anubis estaba en constante evolución en la religión egipcia. Su primer deber fue el de gobernar y proteger a los muertos, y el cambio de prioridades en la cultura pronto le dio un papel mucho más especializado. Anubis es más conocido hoy en día, no como un dios de la muerte en general, sino como el dios de la momificación. Al hacer la primera momia real, se convirtió en el experto en preservar a los muertos para que pudieran llegar a la otra vida en condiciones casi. Anubis se convirtió en el dios de los embalsamadores, y a medida que la práctica crecía, la momificación era el patrón de los que preparaban los cuerpos para el viaje a la otra vida, una práctica que era tanto una tarea física como un ritual religioso. También mantuvo su posición como guardián de los muertos, aunque adquirió un nuevo significado. En lugar de vigilar a los que ya estaban en el inframundo, Anubis protegió a los que aún estaban siendo preparados para hacer el viaje. Muchas tumbas egipcias, por lo tanto, incluían plegarias a Anubis talladas alrededor de sus puertas y en el interior. Se esperaba que estas oraciones en nombre de los muertos no solo protegieron al alma en su viaje a la otra vida, sino que también protegieron la tumba de ser saqueada y dañada. Inicialmente, Anubis era el hijo más poderoso de Ra, que más tarde se hizo poderoso en el inframundo, siendo la deidad preeminente de las primeras dinastías egipcias. Eventualmente, sin embargo, otro de los hijos de Ra se convirtió más ampliamente reverenciado en todo Egipto. Osiris se convirtió no solo en el arquetipo de la realeza, sino también en un dios de la vida y la muerte. La historia del nacimiento de Anubis había cambiado para reflejar el hecho de que ahora era mucho más poderoso que Osiris. La historia que surgió en esta época es la más conocida y detallada de su nacimiento, y continuó siendo contada hasta el siglo I, cuando Plutarco registró su pensamiento sobre la mitología egipcia. Anubis era el guía de los muertos. Muchos de los nombres también hacían referencia a su papel dentro del propio inframundo. Cuando Anubis dejó de gobernar a los muertos, se convirtió en una figura importante para guiar a las almas de los muertos a otro mundo. Asumió el papel de guía que viajaba con los muertos y los protegía de su viaje. El libro de los muertos y esos registros especificaban el papel de Anubis, que jugó como guía. Uno de los principales papeles fue como el guardián de las escalas, que pesaba los corazones de los muertos contra una pluma de alas. Anubis guiaba a cada alma a un juego de balanzas que pesarían en el corazón de la persona. Un corazón liviano significaba que la persona no tenía problemas para la que se permitiría continuar con el camino, pero un corazón pesado por los crímenes y las malas acciones no podía seguir adelante en la otra vida. Esas almas alimentarían de Ammit, un aterrador monstruo quimérico, y serían destruidas para siempre. En esta tarea, como en el almacenamiento, Anubis fue ayudado por Tot. Él escribía con cabeza de ibis, registraba los resultados de cada viaje y comprobaba constantemente la exactitud de las balanzas.
En las épocas posteriores, el papel de Anubis como guía de los muertos llevó a los visitantes griegos a compararlo con su propio Hermes, viendo a los dioses de Egipto como cabeza de animal, como extraños y primitivos. Los griegos se refirieron en broma a Anubis como el Barker o simplemente el perro. El último dios de mi lista, pero no el menos importante, corresponde al nombre de Set. Es el dios egipcio de las tinieblas o de los desiertos. En la antigua religión egipcia era adorado por ser el dios de la violencia, los desiertos, el desorden, las tormentas y los extranjeros. Siendo estos sus atributos, optó por hacer sufrir a su hermano Osiris y posteriormente confrontado por su hijo, el dios Horus. A pesar de sus cualidades, esta figura mitológica cumplió con estar al lado de su dios Ra para resistir a la serpiente del caos Apophis. Según el mito de Osiris como el más importante dentro de la mitología egipcia, Set es la deidad por la que Osiris acabó en un cofre y pasando calamidades. Este usurpador es quien asesinó a su propio hermano después de haberlo cortado en pedazos y dispersado para que no hubiese resucitado, por lo que es retratado como el causante. Como única salvación, la esposa de Osiris llamada Isis rescató su cadáver y lo montó para resucitarlo al tiempo suficiente para poder concebir a un heredero llamado Horus, quien posteriormente buscó la manera de encontrar la venganza. En el arte, Set en el antiguo Egipto se suele representar como un animal enigmático, una bestia incapaz de reconocerla, a pesar de que podría tratarse de una combinación entre un zorro, un chacal, un burro y un oso hormiguero con cuerpo de hombre. Era protector y compañero de Ra. Set protegió y acompañó al dios Ra a derrotar a la serpiente del caos Apophis. Por ello se le ve representado en la orilla de la barca del pie derrotando al animal, a pesar de que según otras representaciones que se realizaron en el periodo tardío como el persa, en el templo de Ibis se lo observa con cabeza de halcón como si se tratase del dios Horus. Una vez terminada esta lista favorita de mis dioses egipcios, no podía terminar este vídeo sin nombrar a dos de las diosas favoritas de Egipto. Una de ellas es Nefertiti, que fue reina de Egipto gracias a su matrimonio con el faraón Akenatón. No se sabe con certeza quiénes fueron sus padres, pero se cree que puede ser el funcionario Ay. No hay mucha información sobre su vida, únicamente de su labor al lado de su esposo y durante el reinado de este. Es famosa por ser una gran mujer inteligente y con mucha belleza, pues asimismo lo demuestra su nombre, que significa la bella ha venido. Su rostro fue representado con frecuencia en muchas de las obras de arte que se realizaron en aquellos años. Tuvo una gran influencia sobre el faraón, contribuyó de forma activa en los cambios que realizó Akenatón en Egipto, como los cambios culturales o las reformas religiosas. Akenatón decidió sustituir el tradicional panteón egipcio por una religión basada en el monoteísmo y la adoración al dios Sol. Akenatón la asoció al poder y le hizo participar activamente en la política del país. Llegó a ser muy querida por el pueblo. La relación con el faraón se fue deteriorando poco a poco, en parte debido a que se le daba un heredero varón. Solo logró darle hijas. Se separó del faraón y se marchó de la corte junto con sus hijas
y su yerno al futuro faraón Tutankamón se instauraron en el llamado Castillo de Atón, construcción que se situaba en la zona norte de Akenatón, la nueva capital egipcia que había creado Akenatón. Cuando murió Akenatón, Nefertiti siguió rindiendo culto al dios Atón, incluso a pesar de que su yerno estaba tratando de restaurar el culto tradicional de los dioses y egipcios y devolver el poder a los sacerdotes del dios Amón. La última reina favorita mía no podía ser otra como Cleopatra. Cleopatra nació en Alejandría, conocida por sus enemigos como la víbora del Nilo. Fue una mujer muy bella y seductora con unas dotes políticas innegables. Dominaba 7 idiomas y, caso singular, fue el único miembro de su dinastía que hablaba la lengua de sus súbditos, el egipcio. Muy preocupada por su belleza, uno de los tratamientos más famosos era el bañarse en leche de burra. Fue reina de Egipto. Reunió un ejército en Siria, aunque fue incapaz de defender su pretensión hasta la llegada a Alejandría. Julio César, quien se convirtió en su amante y apoyó su causa. Tuvo una relación con Marco Antonio. Fue convocada a Tarso por Marco Antonio, gobernador de los territorios de Oriente. Enamorándose de ella, regresaron a Alejandría, donde vivieron juntos durante un tiempo. Marco Antonio regresó a Roma, donde se casó con Octavia, hermano de Octavio. Posteriormente, el emperador Augusto. Cleopatra tuvo mellizos. Marco Antonio viajó a Oriente encabezando una expedición contra los partos. Se reunieron en Antioquía, se casaron y nació un tercer hijo. Tras una campaña de victorias contra los partos, Marco Antonio anunciaron formalmente la división del antiguo imperio de Alejandro Magno entre Cleopatra y sus hijos. Marco Antonio continuó viviendo en Egipto y Octavio declaró la guerra a la pareja y Marco Antonio se divorció de Octavia. En la batalla de Actium, creyendo que la derrota de Marco Antonio era inevitable, retiró su flota y ambos huyeron a Alejandría. Marco Antonio, al leer un informe falso sobre la muerte de Cleopatra, se suicidó. La muerte de Cleopatra. Cesarión, el último de los Ptolomeos, fue condenado a la muerte por Octavio, que se entrevistó con Cleopatra y le dio garantías. Pero cuando la reina vio que su hijo fue asesinado, no quiso ser llevado a Roma encadenada y sufrió una terrible humillación sabiendo que Octavio pretendía exhibirla por un triunfo en Roma. Después de revestirse con sus alas reales, se suicidó el 29 de agosto, dejándose picar por un áspid. Egipto pasó a manos de los romanos. Se decía que Cleopatra escribió un tratado de belleza, desgraciadamente perdido, aunque se conocen algunos fragmentos citados por Galileo, Aecio y Pablo de Enigma. Se sabe que se pintaban los párpados del color verde, que usaban pestañas postizas, los labios los pintaban de carmín y en azul las venas de su frente y de sus manos. Se bañaba en leche de burra mezclada con miel y para disimular las arrugas de sus ojos usaba una crema a base de pulpa de albaricoque.